Muy bien, vamos a ver ahora el tema de reducción de términos semejantes. Antes de comenzar el tema, quiero mencionarles que hay dos cosas muy importantes que debemos conocer antes de iniciar el tema. Uno de ellos es saber hacer una suma y resta de números enteros. ¿A qué me refiero con esto? La suma y resta de números enteros es operaciones, digamos, como esta. Cuando tenemos números negativos, que es menos 15 y por ejemplo más 3. Este tipo de operaciones a algunas personas se les complica. Si no saben bien cómo hacer este tipo de operaciones, aquí en el botón de complemento dejaré una ligera explicación en video con varios ejemplos de cómo realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, con esta menos 15 más 3, nuestro resultado sería igual a menos 12. Bueno, esta es una de las cosas importantes que debemos conocer antes de iniciar con el tema de reducción de términos semejantes. Otra de las cosas que tenemos que conocer, obviamente, pues saber qué son los términos semejantes. Un término semejante es cuando tiene la misma base y el mismo exponente. Por ejemplo, menos 6x al cuadrado. Un término semejante a menos 6x al cuadrado podría ser, por ejemplo, un 8x al cuadrado. Cuando hablamos de términos semejantes, no importa la parte de su signo y el coeficiente, es decir, este tiene menos 6 y este 8, pero mientras los dos términos tengan la misma base, que es x, y que esté elevada a la misma potencia, por ejemplo acá x al cuadrado, quiere decir que son términos semejantes. Por ejemplo, si tenemos 3 cuartos de x al cuadrado y, un término semejante a este podría ser, por ejemplo, un menos 1 medio y x al cuadrado y. Vemos que los dos términos tienen coeficientes y signos diferentes, pero esto no importa. Mientras tengan una base con sus exponentes iguales, quiere decir que son semejantes. Rápidamente, por ejemplo, un término que no sea semejante, vamos a tomar los mismos coeficientes, las mismas bases. Tenemos 3 cuartos x al cuadrado y menos 1 medio x al cuadrado y cuadrada. En este momento, ya cuando la y está elevado al cuadrado y el del otro no está elevado al cuadrado sino a la primera potencia, estos dos no son semejantes. Y bueno, entonces estas son las cosas importantes que tienen que conocer para iniciar el tema de reducción de términos semejantes. Si ya lo conocemos, vamos a pasar con el primer ejemplo. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio, el primer ejemplo. Tenemos un polinomio, vemos que tenemos 4 términos. Un polinomio de 4 términos, este es 1, 2, 3 y 4. La reducción de términos semejantes consiste en hallar o reducir a la mínima expresión el polinomio reduciendo sus términos semejantes. Vemos aquí que tenemos un menos 2a, tenemos una base a. Para reducir este término tenemos que buscar otra base a. Esta tiene base b y esta es a. Como estos dos son semejantes, lo que vamos a hacer a continuación va a ser realizar la operación de sus coeficientes. Es decir, en este tenemos menos 2a. El semejante es más 5a. Lo que tenemos que hacer es la operación de sus coeficientes. Menos 2 más 5. Muchas veces a muchas personas, si dices por ejemplo al principio menos 2 y más 5, se le hace un poquito complicado. Si te lo puedes facilitar si dices 5 menos 2. Así simplemente 5 menos 2 es igual a 3. Y simplemente la base, que es la misma, la bajamos. Entonces este es nuestro nuevo término. Y con estos dos los reducimos a lo que es 3a. Ahora lo siguiente es, bueno, vamos a colocar nuestro nuevo término que es acá. Lo colocamos aquí, 3a. Y ahora lo que sigue es con los siguientes términos. Vemos que este es base b. Buscamos otro que sea base b, es este. Entonces estos dos son semejantes. El siguiente paso es realizar la operación de sus coeficientes. Este es más 3 y este es menos 2. Los dos son en base b. Realizamos la operación y es 3 menos 2 es igual a 1, ¿no? Bajamos la b y bueno, 3 menos 2 bueno, es 1 positivo, ¿no? Como entonces nos da resultado b, digamos así, más 1b.
En este caso, cuando nos queda una base con un coeficiente 1, pues sabemos que el 1 no es necesario ponerlo. Simplemente lo dejamos así con su signo positivo. Y cuando una simple letra está así, como por ejemplo A o C, hay que saber que, que tiene un coeficiente igual a 1. Es decir, este 1 no es necesario ponerlo, se sobreentiende. Entonces si nos queda 3 menos 2 va a ser igual a B. Simplemente 3 más 3B menos 2B es igual a más B. Entonces este más B lo vamos a colocar enseguida de aquí. Por ejemplo, si nos hubiera tocado que estos signos estuvieran invertidos, es decir, si fuera por ejemplo menos 3B en lugar de que sea más y este que sea positivo, más 2B, lo que quedaría sería menos 3 más 2 sería igual a menos 1. Como el 1 no es necesario ponerlo así, entonces tendríamos que poner aquí en este caso menos B. Y de esta manera reducimos nuestro polinomio a solamente dos términos, 3A más B. Lo que teníamos primero se redujo a este resultado. Algo importante también que quiero mencionarles es, por ejemplo, si en este caso hubiéramos puesto primero la B al inicio del polinomio, su signo positivo no es necesario ponerlo. Por ejemplo, si la B hubiera estado al inicio, así, y el 3A estuviera enseguida, sabemos que es positivo, entonces a partir de aquí ya es necesario ponerle su signo más 3A. Es decir, el primer término de cada polinomio, si es positivo, no es necesario colocarle el signo más a este de aquí. Solamente ya a partir de, por ejemplo, el segundo, así. Por ejemplo, si tuviéramos un 2A más B, por ejemplo, si colocáramos primero la B, pues no tendríamos que ponerle este signo, y a este 2A sí colocarle el más 2A. Eso es algo importante que a veces a mucha gente no lo conoce muy bien, y bueno, no está por demás mencionarlo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos aquí un polinomio de 1, 2, 3, 4 y 5 términos, o 5 monomios. Bueno, vamos a reducir este término o este polinomio a su expresión mínima, reduciendo los términos semejantes. Vemos aquí que tenemos muchas x. Tenemos un término con base x elevado a la primera potencia, x elevado a la 1, x elevado a la 1, x elevado a la 1, y aquí tenemos una x pero elevado a la 2. Entonces, ¿qué significa este? Que este término más 2x al cuadrado no es semejante a todos estos. Todos estos sí son semejantes, ya que todos tienen una base x y un exponente 1. Pero entonces este se va a quedar así hasta el final porque no tiene con qué otro reducirse. Entonces lo que vamos a reducir van a ser estos términos. Bien, vamos a analizar los términos semejantes. Vemos que tenemos signos menos, que es menos 2, más 5, más 2, menos 1. Porque no tenemos ninguno, es menos 1, ¿no? Aquí cuando tenemos así de varios números negativos y positivos, pues recomiendo, para que no se les complique tanto, hacer primero los negativos o al revés y después los positivos, así, o viceversa. Vamos a hacer primero los negativos, que es el menos 2x y el menos 1x. Ponemos aquí entonces menos 2x menos, al no tener ninguno, pues le ponemos aquí una x, simplemente nada más para la operación. Y ahora, como tenemos dos negativos, es decir, menos 2 menos 1, simplemente los vamos a sumar. 2 más 1 es igual a 3. Como los dos son negativos, pues le vamos a poner el signo menos. Ponemos su x, y este es el resultado de reducir los negativos, estos que quedaron, y se queda así, ¿ok? Menos 3x. Ahora vamos con los positivos, que es el más 5x y más 2x. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sumar lo que son sus coeficientes, que es 5 más 2 es igual a 7, la base x. Bien, y de esta manera reducimos estos positivos. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Tenemos aquí menos 3x en nuestro nuevo polinomio, y luego 7
es positivo es más 7x, y el más 2x que no tiene con cuál otro reducirse, más 2x al cuadrado. Pero bien, ahora vemos que aún nos quedan ya al final dos términos semejantes, el cual es el menos 3x elevado a la 1 y 7x elevado a la 1. Estos dos son semejantes, pero ya de esta manera es más fácil reducirlo. Simplemente vamos a realizar la operación de esto. Tenemos aquí menos 3x y más 7x. Podemos decir menos 3 más 7, pero bueno, puede ser más fácil si dices 7 menos 3. 7 menos 3 es igual a 4 y nos queda x. Entonces de esta manera reducimos estos dos y nos da este resultado. Y entonces por lo cual en nuestro nuevo polinomio nos quedará de esta forma: 4x, que es la reducción de todos los que eran semejantes, y el único término que no era semejante, más 2x al cuadrado. Y vean, después de que teníamos un polinomio de 5 términos, nos queda un polinomio de 2 términos que se le puede conocer como un binomio: 4x más 2x al cuadrado.